Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Hay historias que parecen demasiado oscuras para ser contadas, demasiado dolorosas para ser recordadas y demasiado imposibles para tener redención. Pero esta no es solo una historia de tinieblas, miedo, pactos y esclavitud espiritual. Esta es, por encima de todo, una historia de rescate. Durante años caminé por senderos que me alejaron de Dios. Lo que comenzó como una puerta abierta en mi infancia se convirtió en una vida marcada por el ocultismo, la brujería, los pactos demoníacos y una profunda ceguera espiritual. Yo creí que estaba avanzando en poder, pero en realidad iba descendiendo cada vez más hacia la destrucción. Viví atrapado en un mundo donde la oscuridad parecía tener dominio absoluto. Conocí rituales, ceremonias, altares, voces, presencias y experiencias que muchos considerarían inimaginables. Llegué a creer que mi destino ya estaba sellado, que no había regreso para alguien como yo, que la misericordia de Dios no podía alcanzar una vida tan hundida. Pero estaba equivocado. Porque cuando Jesús decide rescatar a alguien, no hay pozo lo bastante profundo, no hay cadena lo bastante fuerte, no hay pasado lo bastante manchado ni reino de tinieblas capaz de impedirlo. Lo que el enemigo había reclamado como suyo, Dios lo confrontó con su verdad, su voz y su gracia. Lo que vas a leer en estas páginas es mi testimonio. No lo cuento para exaltar el mal, sino para glorificar al Dios que me sacó de él. No lo cuento para producir miedo, sino para mostrar que Jesucristo sigue teniendo todo poder sobre el infierno, sobre Satanás, sobre los demonios y sobre cualquier cadena espiritual. Y no lo cuento para hablar de quién fui, sino para dar testimonio de quién es Cristo. Esta historia comienza en la oscuridad, pero no termina allí. Yo soy el hermano Juan, nací en Puerto Rico, pero crecí en el Bronx, en Nueva York, y lo que voy a contar no es una historia inventada, es mi testimonio. Lo cuento para la gloria de Jesucristo, porque si Él pudo rescatarme a mí, también puede rescatar a cualquiera. Crecí en medio de oscuridad, en medio de pobreza, en medio de violencia y en medio de una casa donde la brujería no era algo extraño, sino parte de la vida diaria. Para nosotros no era algo raro, era la costumbre, era la herencia, era, según creíamos, nuestra religión. Y durante muchos años yo no conocí otra cosa. Todo comenzó antes de que yo pudiera entenderlo. Mi familia venía de Puerto Rico. Y mi abuelo había sido un hombre que decía conocer de Dios, pero estaba apartado y atrapado por el alcohol. En medio de aquel ambiente, hubo un conflicto con la brujería del pueblo. A mi abuelo le dijeron que lo iban a destruir por medio de trabajos espirituales, y con el tiempo, mi familia quedó convencida de que así ocurrió. Entonces una de mis tías, herida por el dolor y por la rabia, tomó una decisión terrible. Dijo que iba a vengar la muerte de su padre metiéndose ella misma en la brujería. Y lo que parecía venganza, terminó convirtiéndose en una puerta abierta para toda nuestra familia. Cuando yo era apenas un niño, mis padres se mudaron al Bronx y no se llevaron solamente sus maletas, sus recuerdos o sus necesidades, también se llevaron todo aquello que ya estaba contaminando la familia. Se llevaron imágenes, prácticas, creencias, rituales, supersticiones, toda aquella mezcla de santería, espiritismo y religión. Y en el Bronx, en lugar de dejar eso atrás, se unieron a otros que vivían exactamente igual. Yo crecí en los años 70, en el sur del Bronx, en lo que muchos llamaban el Bronx quemado. Los edificios ardían para cobrar seguros, las pandillas dominaban las calles, había miedo, miseria, desesperanza. A veces ni la policía quería entrar en ciertos lugares. Ese era el ambiente donde abrí los ojos, un barrio roto, lleno de humo, de ruido, de violencia, de confusión. Y dentro de mi casa, la situación no era mejor. Nosotros no conocíamos la paz. En casa había imágenes, velas, oraciones a santos, baños espirituales, humo, rezos, mezclas extrañas entre cosas católicas y prácticas ocultas. Se nos enseñó a creer que aquello traía protección, suerte, cobertura, bendición. Pero no era bendición, era esclavitud. Mi padre estaba muy metido en todo eso.
No era un brujo iniciado como después llegué a ser yo, pero practicaba estas cosas, hacía limpiezas, encendía velas, usaba humo y nos envolvía a todos en aquel ambiente oscuro. Llegó un momento en que a mí, por ser el mayor, me enviaban a la botánica a comprar ingredientes para los rituales. Yo era un niño, pero ya caminaba entre velas, polvos, frascos y objetos dedicados a la oscuridad como si aquello fuera normal. Porque para nosotros sí lo era. Y no solo eso, en aquella casa se veían cosas, presencias, sombras, manifestaciones. Demonios caminando por el hogar como si fueran parte de la familia. Pero como yo había nacido allí, pensaba que eso era normal. No sabía distinguir entre lo natural y lo espiritual. No sabía que estaba creciendo en un ambiente oprimido. No sabía que ya había una guerra por mi alma. Mi primer recuerdo fuerte de todo esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 7 años y medio. Estaba jugando en un terreno baldío con otros muchachos del vecindario. Éramos niños, traviesos, sin pensar en el peligro. Estábamos lanzando piedras a ventanas de edificios abandonados, riéndonos, corriendo, haciendo lo que hacen los niños. De repente, algo golpeó cerca de mis pies. Cuando miré, vi un objeto extraño y lo tomé rápido. No entendía del todo lo que era, pero sabía que tenía algo especial, algo oscuro, algo que me atraía. En ese momento escuché una voz llamándome como si fuera mi madre, pero mi madre no podía estar allí, estaba demasiado lejos. Aún así, corrí de vuelta a casa. Y sin saberlo, aquella experiencia fue como una marca, como una señal, como el principio de algo más profundo. Poco después, mi tía y mi madre me llevaron a ver a una bruja. Ellas iban buscando ayuda, buscando dirección, buscando protección, pero esa mujer no se interesó en ellas. Cuando me vio a mí, fijó los ojos en mí. No quiso leerles a ellas. No quiso hablar primero con ellas. Me miró y dijo que quería encargarse de mí porque yo tenía un llamado especial. Imagínese eso. Yo era apenas un niño y ya estaban hablando de mi vida como si yo perteneciera a ese mundo. Como si yo hubiera sido apartado para el reino de las tinieblas. Esa mujer dijo que si no hacían una ceremonia conmigo, yo perdería la vista. Mi madre entró en pánico. Vendió muebles de la casa para reunir el dinero y pagar aquel ritual. Yo nunca olvidaré ese día. Me vendaron los ojos. Me llevaron a una habitación, cortaron mi ropa. Me metieron en una tina. Me bañaron con hierbas, con aguas preparadas, con oraciones y palabras que yo no entendía. Después me vistieron de blanco. Todo estaba calculado. Todo tenía un simbolismo. Todo era una consagración. Yo no lo comprendía, pero mi vida estaba siendo presentada a las tinieblas. Aún era un niño y ya me estaban entregando. Después de eso tuve que vestir de blanco por varios días, como parte de aquella iniciación. Me hablaron de números, de deidades, de espíritus, de reglas, de respetos, de caminos, y yo fui entrando poco a poco en una mentalidad donde lo demoníaco dejó de parecerme aterrador y comenzó a parecerme familiar. Ahí está una de las trampas más peligrosas del enemigo. Primero te asusta, luego te acostumbra y después te ata. En mi casa nadie me dijo, esto está mal. Nadie me dijo, corre de aquí. Nadie me dijo, solo Cristo salva. Al contrario, me hicieron creer que eso me protegería, que eso me haría fuerte, que eso me guardaría del mal. Y así, sin darme cuenta, fui creciendo con la idea de que la oscuridad era poder y que Dios estaba lejos. Yo era un niño herido, un niño confundido, un niño marcado. Y mientras en la calle el Bronx se caía a pedazos, por dentro mi alma también iba cayendo poco a poco sin que nadie lo notara. Porque cuando una familia abre puertas espirituales, los hijos muchas veces terminan peleando batallas que nunca eligieron. Y esa fue mi historia. No entré a ese mundo por curiosidad, no entré por moda, no entré jugando. Yo nací rodeado de ese ambiente. Fui empujado hacia él desde pequeño. Y lo que comenzó como una ceremonia para protegerme, terminó siendo el comienzo de una esclavitud larga, oscura y profunda. Yo todavía no lo sabía,
pero aquel niño vestido de blanco ya estaba siendo llevado paso a paso hacia el lado más oscuro de su vida. Después de aquella ceremonia, algo cambió en mí. No fue de un día para otro, no fue algo que yo pudiera explicar con palabras, pero dentro de mí comenzó a formarse una sensibilidad extraña hacia lo espiritual. Era como si algo se hubiera despertado, como si mis ojos, aunque naturales, comenzaran a percibir cosas que antes no veía, o tal vez cosas que siempre habían estado ahí, pero ahora tenían acceso a mí. Yo seguía siendo un niño. Iba a la escuela, jugaba en la calle, corría con otros muchachos, pero al mismo tiempo, dentro de mi vida ya se estaba desarrollando otra realidad, una que no todos podían ver, pero que para mí se volvía cada vez más evidente. En mi casa, las cosas no mejoraban. Las discusiones eran constantes, la tensión se sentía en el aire, y lo espiritual estaba siempre presente. Velas encendidas, humo, oraciones, objetos colocados en lugares específicos, baños, limpiezas. Todo eso formaba parte de nuestro día a día. Y yo ya no era solo un observador. Yo estaba siendo formado. Mi padre comenzó a involucrarme más. Me enviaba con más frecuencia a la botánica, me enseñaba qué comprar, qué significaba cada cosa, cómo usar ciertos elementos. Yo caminaba por esos lugares oscuros, llenos de imágenes, de olores fuertes, de objetos que parecían inofensivos, pero que cargaban una intención espiritual peligrosa. Y poco a poco, aquello dejó de parecerme raro, se volvió parte de mí. Recuerdo que en ocasiones, estando solo, comenzaba a sentir presencias. No siempre las veía claramente, pero sabía que había algo, alguien, observando. A veces en las noches sentía que no estaba solo en la habitación. El ambiente se volvía pesado, denso, como si el aire mismo cambiara. Y en lugar de correr, de buscar ayuda, de clamar a Dios, yo aprendí a quedarme, porque nadie me enseñó a huir del mal, me enseñaron a convivir con él. Hubo momentos en los que escuchaba cosas, susurros, voces suaves, no siempre entendibles, pero reales. Y lo más peligroso no fue escucharlas. Lo más peligroso fue acostumbrarme, porque cuando te acostumbras a lo incorrecto, dejas de verlo como peligro. En la escuela mi comportamiento también empezó a cambiar. Me volví más agresivo, más rebelde, más distante. Era como si algo dentro de mí estuviera creciendo, una mezcla de enojo, confusión y oscuridad. No encajaba del todo, y aunque estaba rodeado de otros niños, muchas veces me sentía solo, diferente, marcado, y lo estaba. Había sido marcado desde pequeño, aunque yo no lo entendiera en ese momento. Recuerdo que en una ocasión estaba en casa y vi claramente una sombra moverse en el pasillo. No era una ilusión, no era imaginación, era algo real. Se movía con intención, como si supiera exactamente dónde estaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no grité, no corrí. Me quedé mirando, porque para ese punto ya me estaban entrenando sin darme cuenta. Entrenando a no temer, entrenando a aceptar, entrenando a abrir puertas. Y eso es lo que hace el enemigo. No entra destruyendo todo de golpe, entra poco a poco, se infiltra, se disfraza, se normaliza, hasta que ya no puedes distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. En medio de todo eso, mi madre también estaba profundamente involucrada. Ella creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a su familia, que estaba buscando ayuda espiritual, pero en realidad, sin saberlo, estaba reforzando cadenas que nos estaban atando cada vez más. Y yo seguía avanzando en ese camino. Cada experiencia, cada ritual, cada contacto con ese mundo me iba alejando más de la verdad. Aunque yo no conocía la verdad, mi espíritu sí la necesitaba. Pero en lugar de luz, estaba recibiendo oscuridad. Hubo un momento que nunca voy a olvidar. Estaba en mi habitación, acostado, tratando de dormir, cuando de repente sentí una presión en el cuerpo. No podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. Mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo no respondía.
Y en medio de esa experiencia sentí una presencia muy fuerte, muy cercana, como si algo estuviera sobre mí, observándome, dominándome. El miedo fue real, pero también fue el inicio de algo más profundo. Porque después de eso, esas experiencias comenzaron a repetirse. Y cada vez se volvían más intensas. Yo no entendía que estaba siendo oprimido, no entendía que había puertas abiertas, no entendía que había legalidades espirituales operando en mi vida. Solo sabía que algo estaba pasando y que yo no tenía control. Pero lo más impactante es que nadie se alarmaba. Nadie decía, esto no es normal. Al contrario, en ese ambiente, muchas de esas cosas eran vistas como señales, como manifestaciones, como algo que indicaba que yo tenía don, que tenía capacidad, que podía desarrollarme más en ese mundo. Y así, lo que debía ser motivo de alarma se convirtió en motivo de avance, y yo seguí avanzando, sin saber que cada paso me alejaba más de Dios, sin saber que cada experiencia fortalecía cadenas invisibles, sin saber que cada puerta abierta sería más difícil de cerrar. El niño que una vez jugaba sin preocuparse, ahora estaba siendo moldeado en silencio, en lo oculto, en lo espiritual, pero no por Dios. Era un proceso lento, pero constante. Y mientras el mundo a mi alrededor seguía en caos, dentro de mí algo se estaba formando, algo que más adelante tomaría control. Yo todavía no lo sabía, pero ya no solo estaba rodeado de oscuridad, la oscuridad estaba empezando a crecer dentro de mí. Con el paso del tiempo, aquello dejó de ser solo experiencias aisladas. Ya no eran momentos esporádicos, ya no eran cosas que ocurrían de vez en cuando, se estaba convirtiendo en parte de mi vida diaria. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, pero real, y ya no había vuelta atrás. Yo seguía creciendo, pero no como un niño normal. Mientras otros pensaban en juegos, en escuela, en sueños de infancia, yo estaba siendo arrastrado cada vez más hacia un mundo espiritual oscuro, un mundo que no perdona, un mundo que exige, un mundo que atrapa. En casa, la influencia espiritual aumentaba. Había días en que el ambiente se sentía tan pesado que era difícil respirar. Las discusiones entre mis padres eran más intensas, más frecuentes, más cargadas. Y aunque en lo natural parecían problemas normales, en lo espiritual había algo más operando. Había opresión, había conflicto, había una presencia constante, invisible, pero real. Y yo ya no solo lo percibía, yo empezaba a reaccionar a ello. Mi carácter se volvió más fuerte, más violento, más impredecible. Me enojaba con facilidad, respondía mal, me metía en problemas tanto en la casa como en la escuela. Era como si algo dentro de mí estuviera empujándome, provocándome, alimentando una oscuridad que no sabía cómo controlar, y nadie entendía lo que realmente estaba pasando. Pensaban que era rebeldía, pensaban que era mala conducta, pero era más que eso, era espiritual. Recuerdo que comencé a sentir una especie de atracción hacia ciertas cosas. No era algo que alguien me obligara a hacer, era algo que nacía dentro de mí. Me llamaban la atención los altares, los rituales, las velas, los símbolos, los objetos. Me acercaba, observaba, preguntaba, quería entender, quería aprender. Y sin darme cuenta, estaba dando pasos voluntarios hacia ese mundo. Porque hay un momento en el que ya no eres solo víctima, comienzas a participar. Mi padre, al ver ese interés, comenzó a enseñarme más. Me explicaba cosas, me hablaba de espíritus, de protecciones, de trabajos, de defensas. Y aunque él no tenía una comprensión completa, lo que sabía me lo transmitía. Yo escuchaba, aprendía, absorbía, como una esponja, pero no estaba absorbiendo verdad. Estaba absorbiendo engaño. Hubo noches en las que ya no podía dormir con tranquilidad. No era solo la sensación de presencia, ahora había manifestaciones más claras, sombras que se movían con mayor definición, ruidos, pasos, cosas que se caían, objetos que parecían cambiar de lugar. Y aún así,
Yo seguía allí, mirando, callando, aceptando, porque en ese ambiente el miedo no era enfrentado, era reprimido. Nadie hablaba abiertamente de lo que ocurría, pero todos sabían que algo estaba pasando. Y en medio de todo eso, yo empecé a endurecerme. Mi sensibilidad al miedo comenzó a desaparecer, pero no porque fuera valiente, sino porque me estaba acostumbrando a lo incorrecto. Y eso es peligroso, porque cuando el alma se acostumbra a la oscuridad, pierde la capacidad de reconocer la luz. Recuerdo una experiencia que marcó mucho esa etapa. Estaba solo en la casa, en silencio, cuando sentí que alguien estaba detrás de mí. No escuché la puerta, no escuché pasos, pero lo sentí. Esa sensación que no se puede explicar, pero que sabes que es real. Me volteé lentamente y aunque no vi una figura completa, vi una sombra, una forma, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón latía fuerte, pero no corrí, no grité. Me quedé ahí, mirando, como si algo dentro de mí me dijera que eso era parte de mi realidad. Y ahí entendí algo, aunque en ese momento no podía ponerlo en palabras. Ya no era solo un niño viendo cosas, yo estaba siendo observado. Había interés en mí, interés espiritual, y eso no era bueno. A medida que pasaba el tiempo, mi mente también comenzó a cambiar. Pensamientos extraños, ideas oscuras, emociones intensas, cosas que no eran normales para un niño. Era como si mi forma de ver la vida se estuviera deformando. Comencé a sentir una especie de poder, una falsa sensación de control, como si yo estuviera entrando en algo especial, algo diferente, algo que me separaba de los demás. Pero no era poder, era engaño, porque el enemigo siempre disfraza la esclavitud como autoridad. Te hace sentir especial mientras te ata, te hace sentir fuerte mientras te debilita, te hace sentir elegido mientras te destruye, y yo estaba cayendo en esa mentira. En la calle mi comportamiento también reflejaba lo que estaba pasando dentro de mí. Me metía en peleas, buscaba problemas, no respetaba autoridad. Había una agresividad constante, una inquietud, una oscuridad que ya no podía ocultarse. Y poco a poco fui dejando de ser el niño que alguna vez fui. La inocencia se fue apagando. La sensibilidad se fue endureciendo. Y mi corazón se fue alejando más y más de Dios. Aunque yo nunca había tenido una relación con Él, había algo dentro de mí que sabía que existía algo bueno, algo diferente, algo que no estaba en ese ambiente. Pero esa voz era débil, muy débil, y la oscuridad cada vez hablaba más fuerte. Yo no lo sabía en ese momento, pero ya no solo estaba rodeado de tinieblas, ya estaba siendo preparado para entrar más profundo en ellas. Con el tiempo, lo que antes era solo aprendizaje, comenzó a convertirse en práctica. Ya no era únicamente observar, ni escuchar, ni sentir, ahora yo empezaba a hacer. Y ese es un punto peligroso, porque cuando pasas de ver a participar, las cosas cambian. Ya no estás en la orilla, estás dentro. Recuerdo que comencé a involucrarme más directamente en los rituales de la casa. Ya no solo llevaba los materiales, ahora también ayudaba a prepararlos. Encendía velas, organizaba objetos, repetía palabras, seguía instrucciones. Todo parecía simple, casi como un juego, pero en el mundo espiritual, nada de eso era inocente. Cada acción tenía un propósito, cada palabra tenía un peso, y cada paso me ataba más. Mi mente seguía siendo la de un niño, pero mi entorno me estaba formando como algo completamente distinto. Yo no entendía lo que estaba haciendo, pero lo hacía con naturalidad. Y eso es lo más peligroso, cuando el mal se vuelve normal. Había momentos en los que, mientras se realizaban estos rituales, el ambiente cambiaba completamente. El aire se sentía más pesado, más cargado, como si algo descendiera, como si una presencia se hiciera más fuerte. Y yo lo percibía, lo sentía en el cuerpo, en la piel, en la respiración. Era una sensación que no podía explicar, pero que sabía que no era humana. En ocasiones, mientras participaba en estas cosas,
Sentía como si algo me observara de cerca, como si no solo estuviera viendo, sino evaluando, como si hubiera una expectativa sobre mí. Y eso comenzó a inquietarme, pero no me detenía porque ya estaba demasiado involucrado. Hubo una experiencia que marcó profundamente ese tiempo. Una noche, mientras se realizaba un trabajo espiritual en la casa, todo comenzó como de costumbre. Velas encendidas, oraciones, elementos preparados, pero de repente algo cambió. Las luces parecían perder intensidad, el ambiente se volvió más denso y una sensación de incomodidad llenó el lugar. No era algo visible completamente, pero era imposible ignorarlo. Yo estaba allí, mirando, sintiendo, y en ese momento comprendí que aquello no era un juego. Había algo real, algo presente, algo que respondía. Después de esa noche, mi percepción se agudizó aún más. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Movimientos sutiles, cambios en el ambiente, sensaciones repentinas, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a reconocer ese mundo. Y eso me fue alejando más de lo natural. En la escuela ya no podía concentrarme igual. Mi mente estaba en otro lugar. Las cosas normales dejaron de interesarme. Ya no encontraba sentido en lo que otros niños hacían, porque dentro de mí sentía que estaba viviendo algo diferente. Pero no era algo bueno, era aislamiento, era separación, era una desconexión progresiva de todo lo sano. Mis emociones también se volvieron más intensas. Pasaba de la calma al enojo en segundos, de la indiferencia a la agresividad, de la tristeza a una especie de frialdad que no era normal en un niño. Y aunque nadie lo decía claramente, en casa sabían que algo estaba pasando conmigo. Pero en lugar de detenerlo, lo permitieron, lo alimentaron, porque en ese ambiente eso no era visto como un problema, era visto como una señal, como si yo estuviera desarrollando algo especial. Y esa idea comenzó a crecer en mí. Empecé a sentir que yo no era como los demás, que había algo en mí que me hacía diferente, que tenía una conexión con ese mundo que otros no tenían. Pero no era una conexión, era una atadura. Una cadena que se estaba formando poco a poco, sin que yo lo entendiera. Recuerdo que en más de una ocasión, estando solo, intenté repetir algunas de las cosas que había visto. Encendía velas, decía palabras, imitaba lo que había aprendido. Y aunque parecía algo pequeño, en el mundo espiritual, eso tenía consecuencias. Porque no se trata solo de lo que haces, se trata de a quién le abres la puerta. Y yo estaba abriendo puertas. Sin saberlo, sin entenderlo, pero lo estaba haciendo. Las noches seguían siendo difíciles. Las presencias más constantes, los sueños más intensos, más oscuros. A veces despertaba con una sensación de angustia, como si hubiera estado en lugares que no podía explicar, como si hubiera visto cosas que no pertenecían a este mundo. Y poco a poco, el miedo comenzó a transformarse. Ya no era un miedo que me hacía huir, era un miedo que convivía conmigo. Un miedo que se quedaba, un miedo que se volvió parte de mi vida. Y eso es aún más peligroso, porque cuando el miedo se queda, deja de alertarte y empieza a controlarte. Yo no conocía la paz, no conocía el descanso, no conocía la presencia de Dios, solo conocía ese ambiente, esa oscuridad constante, ese mundo que poco a poco me estaba absorbiendo. Y aunque por fuera seguía siendo un niño, por dentro ya estaba siendo formado en algo mucho más profundo, algo que no venía de Dios, algo que me estaba preparando para ir aún más lejos, más profundo, más atado, porque cuando las tinieblas encuentran acceso, no se detienen, siempre quieren más. Llegó un momento en el que ya no solo participaba por influencia, sino por decisión. Y aunque yo todavía era joven, dentro de mí ya había un deseo, una curiosidad, una inclinación que me empujaba a ir más allá. No era solo lo que veía en casa, ahora yo quería entender, quería profundizar, quería saber qué había detrás de todo aquello. Y ese fue otro paso, otro nivel.
porque cuando el corazón comienza a desear lo incorrecto, el camino se vuelve más peligroso. Recuerdo que comencé a acercarme más a personas que estaban aún más metidas en ese mundo. Ya no era solo mi familia, ahora había otros, fuera de casa, que vivían completamente entregados a la brujería, al espiritismo, a prácticas más profundas. Y cuando me veían, notaban algo. No me trataban como a un niño común, me miraban diferente, como si ya supieran, como si reconocieran algo en mí. Y eso, en lugar de alertarme, me hacía sentir importante, especial. Pero era un engaño, porque el enemigo siempre alimenta el ego para ocultar la esclavitud. Empecé a escuchar conversaciones más profundas, cosas que antes no se decían delante de mí. Hablaban de niveles, de iniciaciones, de pactos, de sacrificios, de jerarquías espirituales. Era un mundo estructurado, organizado, pero completamente oscuro. Y poco a poco fui entrando. Recuerdo una vez que uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado. Tú no estás aquí por casualidad. Y en ese momento, algo dentro de mí se movió. Porque yo ya sentía que había algo diferente en mi vida, pero escuchar eso lo reforzó. Sin darme cuenta, comencé a aceptar esa idea. La idea de que yo estaba destinado a eso, a ese mundo, a ese camino. Y cuando aceptas una mentira, comienzas a vivir de acuerdo a ella. Mi relación con mi familia también comenzó a cambiar. Ya no era solo un hijo, ahora era alguien que estaba entrando en lo mismo que ellos, pero con más profundidad. Y aunque no lo decían abiertamente, había una especie de reconocimiento, como si supieran que yo iba más rápido, más profundo. Pero nadie me detuvo. Nadie dijo, esto no está bien. Nadie me habló de Dios, de Jesucristo, de salvación. Porque cuando una familia está atada, muchas veces no puede ver la salida. Y así seguí avanzando. Las experiencias espirituales se volvieron más claras, más intensas, más directas. Ya no eran solo sombras o sensaciones. Ahora había manifestaciones más definidas, presencias que se acercaban más, que interactuaban, que respondían. Y eso me impactaba, pero también me atraía porque en ese mundo el poder es una ilusión muy fuerte. Te hace sentir que estás controlando algo cuando en realidad estás siendo controlado. Recuerdo que en una ocasión participé en algo más serio, algo que ya no era solo un ritual en casa, sino algo preparado, dirigido, con una intención más fuerte. Todo estaba organizado. Había personas específicas, elementos específicos, palabras específicas. Y yo estaba ahí, en medio de todo eso, siguiendo instrucciones, haciendo lo que me decían, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero sintiéndolo. Y en medio de ese momento, algo pasó. Sentí una presencia tan fuerte, tan dominante, que mi cuerpo reaccionó. Era como si algo me rodeara completamente, como si algo tomara control del ambiente, del espacio, de todo. Y por un instante, sentí que no tenía control, que algo más estaba allí, operando, moviéndose, actuando. Eso me asustó, pero no me detuvo, porque ya estaba demasiado adentro. Después de eso, hubo un cambio en mí. Mi sensibilidad espiritual aumentó, pero no hacia lo bueno, sino hacia lo oscuro. Podía percibir cosas con más facilidad, sentir ambientes, notar presencias, como si mis sentidos estuvieran siendo entrenados, afinados, pero en la dirección equivocada. Y eso me hacía sentir más conectado a ese mundo, más parte de él, más comprometido, pero también más atado. Mi carácter se volvió aún más fuerte, más agresivo, más frío. Había momentos en los que no sentía empatía, en los que no me importaban las consecuencias, en los que actuaba sin pensar. Era como si algo dentro de mí estuviera endureciendo mi corazón, y eso me alejaba más de todo lo que era bueno. Había noches en las que ya no podía distinguir entre lo que soñaba y lo que vivía. Las experiencias se mezclaban, se intensificaban, se volvían más reales. Y poco a poco fui perdiendo la sensibilidad, no solo espiritual,
sino emocional. Me estaba desconectando de los demás, de mí mismo y de cualquier posibilidad de luz. Pero en ese momento yo no lo veía así. Yo pensaba que estaba avanzando, que estaba creciendo, que estaba entrando en algo importante. Y esa es una de las mentiras más peligrosas, creer que estás subiendo, cuando en realidad estás cayendo. Yo no sabía hasta dónde me llevaría ese camino. No sabía lo profundo que era. No sabía el precio que tendría que pagar, pero ya había tomado una dirección y cada paso que daba me llevaba más lejos, más adentro, más atado. Porque cuando decides caminar en tinieblas, aunque no lo entiendas, siempre hay algo caminando contigo, algo que no tiene buenas intenciones, algo que no quiere tu bienestar, algo que no descansa hasta destruir. Hubo un momento en el que ya no solo estaba aprendiendo ni participando, ya estaba siendo guiado. Y eso cambió todo. Porque una cosa es acercarte por curiosidad, otra es involucrarte por influencia, pero cuando comienzas a ser dirigido, cuando hay manos espirituales marcando tu camino, ya no estás simplemente entrando, estás siendo llevado. Yo lo sentía. No sabía explicarlo con claridad en ese tiempo, pero había una dirección, una especie de empuje, como si algo quisiera llevarme más lejos, más profundo, más comprometido. Y yo no me resistía. Al contrario, respondía. Cada vez que se abría una oportunidad para aprender más, ahí estaba yo. Cada vez que alguien hablaba de cosas más profundas, yo prestaba atención. Cada vez que había un ritual, una reunión, una práctica, yo quería estar presente. Ya no era coincidencia, era intención. Recuerdo que empecé a recibir enseñanzas más específicas. Ya no eran solo cosas básicas, ahora me hablaban de cómo trabajar espiritualmente, cómo invocar, cómo protegerme, cómo dirigir ciertas cosas. Me explicaban con más detalle, con más profundidad. Y yo absorbía todo, como si mi mente estuviera diseñada para eso. Pero no era diseño, era formación equivocada. Hubo personas que comenzaron a tomar un rol más directo en mi vida. Me observaban, me corregían, me instruían. No lo hacían de forma casual, lo hacían con propósito, como si vieran en mí algo que querían desarrollar. Y eso me marcó porque ya no era solo parte del ambiente, ahora era parte del sistema. Y ese sistema no suelta fácilmente. En ese tiempo, mis experiencias espirituales aumentaron aún más. Ya no era solo sentir o ver, ahora había momentos en los que percibía claramente cuando algo llegaba, cuando algo se movía, cuando algo respondía. Era una interacción. Y eso me impactaba profundamente. Había momentos en los que sentía una especie de energía recorrer mi cuerpo, una sensación fuerte, dominante, que no era natural. Y aunque al principio me inquietaba, con el tiempo comencé a aceptarlo, incluso a buscarlo, porque en ese mundo esas manifestaciones se ven como señales de avance, como evidencia de poder, pero no era poder, era control. Recuerdo una experiencia en particular. Estaba en un lugar donde se estaba realizando una práctica más profunda. No era en casa, era en otro ambiente, más preparado, más cargado. Había personas que claramente tenían más experiencia, más autoridad dentro de ese mundo. Yo estaba allí, observando, pero también participando. En medio de aquel ambiente, algo ocurrió. Sentí como si algo descendiera. No lo vi con mis ojos naturales, pero lo sentí con una intensidad que no puedo describir completamente. Era una presencia fuerte, pesada, dominante. Y en ese momento, mi cuerpo reaccionó. Mi mente se nubló por un instante y sentí como si algo quisiera tomar control. No fue completo, pero fue real. Y eso me marcó, porque después de eso ya no era solo percepción, era influencia directa. Y aunque una parte de mí sentía temor, otra parte lo aceptaba, porque ya estaba siendo moldeado. Mi carácter siguió endureciéndose. Me volví más frío, más calculador, más distante.
Había momentos en los que ni yo mismo me reconocía. Pensamientos que no eran normales, reacciones que no eran propias de un joven de mi edad. Pero en ese ambiente, eso no era visto como algo negativo. Era visto como crecimiento, como desarrollo, como avance. Y eso reforzaba todo. Mi relación con el mundo natural se fue debilitando. Ya no encontraba interés en lo común, en lo cotidiano. Mi mente estaba enfocada en lo espiritual, en lo oculto, en lo que no se ve. Y eso me aisló aún más. Había momentos en los que me sentía completamente solo, incluso estando rodeado de gente, porque lo que estaba viviendo no lo podía compartir con cualquiera. Era un mundo cerrado, un mundo oculto, un mundo que no todos entienden, pero que atrapa profundamente. Las noches seguían siendo intensas, las experiencias más claras, los sueños más reales. Había momentos en los que despertaba con la sensación de haber estado en otro lugar, de haber visto cosas, de haber participado en algo, aunque no pudiera recordarlo completamente. Y eso me inquietaba. Pero no me detenía, porque ya estaba demasiado adentro. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo: si sigues por este camino, vas a llegar lejos. Y en ese momento, lo creí. Pensé que ese lejos era algo bueno, algo deseable, algo que valía la pena. Pero no entendía que ese camino no llevaba a la vida, llevaba a la destrucción. Yo seguía avanzando, paso a paso, sin mirar atrás, sin cuestionar, sin detenerme. Porque cuando estás dentro de ese sistema, te enseñan a no dudar, a no cuestionar, a no mirar afuera, solo a seguir, a profundizar, a entregarte más. Y eso fue exactamente lo que hice. Me entregué más tiempo, más atención, más disposición, sin saber que cada entrega me ataba más, porque hay algo que entendí mucho tiempo después. El enemigo no necesita obligarte, solo necesita que te entregues. Y yo lo estaba haciendo sin resistencia, sin conciencia, pero completamente. Y mientras más avanzaba, más claro se hacía algo. Ya no era solo un joven rodeado de oscuridad. Ya estaba siendo preparado para algo más grande dentro de ese mundo, algo más profundo, más peligroso, más irreversible. Llegó un punto en el que ya no había duda. Yo ya no estaba simplemente dentro de ese mundo. Ese mundo estaba dentro de mí. Ya no necesitaba estar en un ritual para sentirlo. No necesitaba estar rodeado de otros, porque aquello me acompañaba. Era como una presencia constante, como una conexión que no se apagaba, como si algo hubiera echado raíces en mi interior. Y eso cambió mi manera de vivir. Comencé a tener una seguridad extraña, una confianza que no venía de Dios, una sensación de control que en realidad era engañosa. Caminaba por la calle con una actitud diferente, como si supiera algo que otros no sabían, como si tuviera acceso a algo oculto. Pero no era autoridad, era influencia. Recuerdo que empecé a experimentar con cosas por mi cuenta. Ya no solo siguiendo instrucciones, ahora yo tomaba la iniciativa. Probaba, hacía, intentaba repetir prácticas, buscaba resultados. Y en algunos momentos pasaban cosas, pequeñas manifestaciones, respuestas, señales, cosas que para alguien que no conoce ese mundo podrían parecer coincidencias, pero que yo entendía como respuestas espirituales. Y eso me atrapó aún más, porque cuando ves resultados, crees que estás en lo correcto. Pero no todo lo que responde viene de Dios. Mi mente ya estaba completamente enfocada en ese camino. Pensaba en eso constantemente, analizaba, recordaba, planeaba. Era como si mi vida girara alrededor de lo espiritual, pero no de lo espiritual de Dios, sino de lo oculto. Y eso me consumía. Mi relación con los demás se volvió aún más distante. Ya no me interesaban las conversaciones normales, los intereses comunes, las cosas sencillas de la vida. Me sentía fuera de lugar, desconectado.
y aunque por fuera podía parecer que tenía control, por dentro había vacío. Un vacío que no podía llenar, porque nada de eso llena, nada de eso da paz, nada de eso da descanso. Solo entretiene, distrae, engaña y después consume. Hubo momentos en los que empecé a sentir una especie de conflicto interno. No era algo constante, pero aparecía, como una incomodidad, como una inquietud, como si algo dentro de mí supiera que ese no era el camino correcto. Pero esa voz era débil, y yo no le prestaba atención, porque la otra voz, la que me impulsaba, la que me decía que siguiera, que avanzara, que no me detuviera, era más fuerte. Y yo ya había aprendido a escuchar esa voz. Recuerdo una experiencia que me marcó profundamente en ese tiempo. Estaba solo, en silencio, y decidí hacer algo que había visto antes. Preparé el ambiente, encendí lo que tenía que encender, dije lo que tenía que decir. Y esperé. Al principio, nada. Pero después, el ambiente cambió. Esa sensación que ya conocía volvió, pero más fuerte. El aire se volvió pesado, mi cuerpo reaccionó y sentí claramente que algo estaba allí. No lo veía completamente, pero lo sentía. Y en ese momento, algo dentro de mí no reaccionó con miedo, reaccionó con aceptación, como si eso fuera lo que yo estaba buscando. Y ese fue el problema, porque cuando dejas de resistir, comienzas a permitir. Y cuando permites, das acceso. Después de esa experiencia, algo en mí se afirmó. Sentí que ya no estaba solo en esto, que había una conexión real, que yo podía avanzar más. Pero lo que no entendía es que también estaba siendo observado más vigilado, más reclamado, porque en ese mundo nada es gratis, todo tiene un precio, aunque no te lo digan desde el principio. Mi carácter ya estaba completamente cambiado. La agresividad, la frialdad, la indiferencia eran parte de mí. Había perdido la sensibilidad, la empatía, la inocencia. Ya no era el mismo. Y en el fondo, aunque no lo decía, lo sabía, pero no quería detenerme, porque ya había invertido demasiado, ya había caminado demasiado, ya había visto demasiado. Y cuando una persona llega a ese punto, a veces piensa que no hay vuelta atrás, que ya no puede salir, que ya no hay otra opción. Y eso es otra mentira. Pero en ese momento yo no lo sabía. Yo pensaba que ese era mi camino, mi destino, mi lugar, y seguí avanzando, sin detenerme, sin mirar atrás, sin buscar a Dios, porque en todo ese proceso, Dios no estaba en mi mente, no estaba en mi corazón, no estaba en mis decisiones. Solo estaba la oscuridad, guiando, formando, preparando, y cada día que pasaba, se hacía más evidente que ya no era solo parte de ese mundo, yo estaba siendo formado para representarlo, para ir más lejos, para entrar más profundo, para comprometerme más, porque el enemigo no se conforma con que entres, quiere que te conviertas en parte de él. Y yo, sin darme cuenta completamente, ya estaba en ese proceso. Llegó un momento en el que ya no había espacio para dudas. Yo ya estaba completamente dentro. No era algo parcial, no era algo superficial, no era algo que podía apagar cuando quisiera. Aquello ya formaba parte de mi vida, de mis pensamientos, de mis decisiones, de mi forma de ver el mundo. Y lo más peligroso es que ya no lo cuestionaba. Cuando una persona deja de cuestionar, deja de luchar. Y cuando deja de luchar, comienza a rendirse sin darse cuenta. Yo ya no estaba siendo arrastrado, yo estaba caminando, por decisión, por convicción equivocada, por engaño. Recuerdo que en ese tiempo, mi involucramiento se volvió aún más serio. Ya no era solo aprender o practicar, ahora había compromiso. Había expectativas sobre mí. Había una sensación de que yo tenía que avanzar, de que no podía quedarme en lo básico. Y eso me presionaba. Pero también me impulsaba porque dentro de mí
había una necesidad de demostrar, de crecer, de llegar más lejos en ese mundo. Como si hubiera algo que yo tenía que alcanzar, algo que debía lograr, pero no sabía que mientras más avanzaba, más me perdía. Las experiencias espirituales ya no eran esporádicas, eran constantes. Podía sentir presencia sin necesidad de hacer nada. Podía percibir cambios en el ambiente con facilidad. Era como si mis sentidos espirituales estuvieran completamente abiertos, pero hacia la dirección equivocada. Y eso me mantenía conectado todo el tiempo. Ya no había descanso. Ya no había pausa. Era continuo. Hubo noches en las que no podía dormir, no porque no tuviera sueño, sino porque sentía que no estaba solo. Esa sensación constante de que algo estaba ahí, observando, esperando, moviéndose. A veces ni siquiera necesitaba abrir los ojos para saberlo. Lo sentía y en lugar de huir, me quedaba porque ya me había acostumbrado, y cuando te acostumbras a la oscuridad, dejas de buscar la luz. Recuerdo una experiencia muy fuerte en ese tiempo. Estaba en un lugar donde se estaba llevando a cabo algo más profundo, algo que ya no era común, algo que requería más preparación, más concentración, más entrega. El ambiente estaba cargado, pesado, denso. Se sentía diferente desde el momento en que entrabas. Las personas que estaban allí no eran principiantes. Eran personas que ya tenían trayectoria, que sabían lo que estaban haciendo, que entendían ese mundo, y yo estaba ahí, entre ellos, participando, siguiendo, avanzando. En medio de aquella práctica, todo comenzó a intensificarse. Las palabras, los movimientos, las acciones, todo parecía tener un peso mayor. Y en un momento específico, sentí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Fue como si una presencia descendiera con autoridad. No era ligera, no era sutil, era fuerte, dominante. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Sentí una presión, una carga, una sensación que recorría todo mi ser. Era como si algo quisiera manifestarse, como si algo estuviera buscando acceso. Y por un instante sentí que podía perder el control. Mi mente se nubló, mi respiración cambió, mi cuerpo se tensó, y aunque no fue una posesión completa, fue lo más cercano que había experimentado hasta ese momento, y eso marcó un antes y un después. Porque después de esa experiencia, entendí que esto no era solo práctica, era entrega, era acceso. Era una puerta abierta mucho más grande de lo que había imaginado. Pero aún así, no me detuve. Porque cuando llegas a ese punto, ya no es tan fácil salir. Ya hay lazos, ya hay conexiones, ya hay compromisos invisibles. Mi carácter en ese tiempo ya estaba completamente endurecido. Había una frialdad en mí, una indiferencia, una desconexión emocional que no era normal. Podía ver situaciones difíciles y no sentir nada. Eso no era fortaleza, era insensibilidad, era consecuencia. Era el resultado de todo lo que había permitido. Mi vida se había reducido a una sola dirección, lo espiritual. Pero no lo espiritual de Dios, sino lo oculto, lo prohibido, lo oscuro. Y eso me estaba consumiendo. Había momentos en los que, en lo profundo de mi interior, algo se movía. Una incomodidad, una sensación de que algo no estaba bien, de que ese no era el camino correcto. Pero esa voz seguía siendo débil. Y yo seguía ignorándola. Porque ya había construido una identidad en ese mundo. Ya me veía a mí mismo como parte de eso. Y cuando una persona se identifica con algo, le cuesta dejarlo, aunque le esté destruyendo. Recuerdo que alguien en ese ambiente me dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Una vez que entras, no sales igual. Y tenía razón, porque aunque en ese momento pensé que hablaba de crecimiento, en realidad hablaba de transformación, pero no una transformación buena, sino una que te marca, que te cambia, que te ata. Yo ya no era el mismo. Mi mente, mi corazón,
Mi forma de ver la vida, todo había cambiado. Y aunque por fuera podía parecer que tenía control, por dentro, cada vez tenía menos. Porque mientras más creía que dominaba ese mundo, más ese mundo me dominaba a mí. Y eso es algo que entendí mucho después. Pero en ese momento, yo seguía avanzando, sin detenerme, sin mirar atrás, sin buscar a Dios, sin entender que cada paso que daba me estaba acercando más a un punto del que parecía imposible regresar. Llegó el momento en el que todo comenzó a cobrar factura. Porque aunque al principio todo parecía avance, crecimiento, poder, llega un punto en el que lo que sembraste empieza a manifestarse, y no como bendición, sino como consecuencia. Yo ya estaba completamente sumergido en ese mundo, pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No fue de un día para otro, fue progresivo, silencioso, profundo. Empezó como una inquietud, una incomodidad que no podía explicar. Ya no era solo aquella voz débil, ahora era más constante. Había momentos en los que me detenía y por dentro sentía que algo no estaba bien, que todo aquello que estaba viviendo no era correcto, pero no sabía cómo salir. Porque cuando una persona ha caminado tanto en una dirección, dar la vuelta parece imposible. Las experiencias espirituales ya no me daban la misma satisfacción. Aquello que antes me impresionaba, ahora comenzaba a pesarme. Las presencias ya no solo eran parte del ambiente, ahora se sentían invasivas, más cercanas, más demandantes, más opresivas. Había momentos en los que ya no quería sentirlas, pero estaban ahí, sin pedir permiso, sin irse, y eso comenzó a producir algo en mí, miedo. Un miedo diferente. No el miedo inicial, no el miedo de lo desconocido, sino el miedo de darte cuenta de que estás atrapado. Recuerdo noches en las que ya no podía dormir en paz. No era solo la sensación de presencia, ahora era angustia. Me acostaba y sentía como si algo estuviera esperando que cerrara los ojos. Y cuando los cerraba, los sueños eran intensos, oscuros, confusos, como si estuviera en lugares que no quería visitar. Despertaba cansado, inquieto, con una sensación que no se iba, y eso empezó a afectarme. En mi vida diaria, ya no tenía control como antes. Mi carácter seguía siendo fuerte, pero ahora también había desesperación. Había momentos en los que me sentía vacío, completamente vacío. Nada llenaba, nada satisfacía, nada daba paz. Y eso es una de las realidades más duras. Porque cuando el alma está vacía, lo sabe. Aunque la mente trate de ignorarlo, hubo un momento que marcó mucho esta etapa. Estaba solo, en silencio y sin hacer nada, sin ritual, sin preparación, sentí una manifestación fuerte. No fue como antes, no fue algo que yo buscara. Fue algo que llegó, de repente, sin aviso. El ambiente cambió. Mi cuerpo reaccionó y sentí claramente que había algo allí más fuerte que antes, más dominante, más cercano. Y en ese momento no quise estar ahí por primera vez. No lo deseé, no lo acepté, no lo busqué, pero tampoco sabía cómo detenerlo. Y eso me confrontó, porque entendí algo. Yo había abierto puertas, pero no sabía cómo cerrarlas. Y eso me hizo sentir vulnerable, porque todo el tiempo había pensado que tenía cierto control, pero en ese momento supe que no, que había cosas operando, que yo no dominaba, que yo no controlaba, que estaban ahí porque yo les había dado acceso. Y eso me llenó de temor, un temor real, profundo, silencioso. Mi mente comenzó a cuestionar, pero no tenía respuestas. No conocía la verdad, no conocía a Cristo, no sabía qué hacer. Solo sabía que algo estaba mal y que ya no podía ignorarlo. Mi vida empezó a volverse más inestable. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente,
todo estaba en conflicto. Había momentos de enojo, momentos de ansiedad, momentos de tristeza, momentos de desesperación. Y nadie entendía lo que me estaba pasando, porque por fuera podía parecer el mismo, pero por dentro estaba quebrándome. Recuerdo que empecé a evitar ciertos momentos, ciertos lugares, incluso ciertas prácticas. No porque alguien me lo dijera, sino porque algo dentro de mí ya no quería. Pero aún así, no salía, porque no sabía cómo. Y cuando no conoces la salida, te quedas. Aunque duela, aunque te esté destruyendo. Hubo pensamientos que comenzaron a llegar, pensamientos oscuros, confusos, que no eran normales. Ideas que me inquietaban, que me hacían sentir más atrapado, más desesperado. Y eso me llevó a un punto interno muy difícil. Un punto donde ya no sabía quién era, donde ya no sabía qué quería, donde ya no sabía cómo salir. Solo sabía que no estaba bien, que algo estaba mal y que yo no tenía la respuesta. Ese fue el comienzo del quiebre. No uno visible, no uno que otros podían ver, pero sí uno real, interno, profundo, porque cuando el alma comienza a reconocer que está en oscuridad, algo cambia. Aunque todavía no haya luz, ya no puedes negar que estás en tinieblas. Y yo estaba empezando a verlo, a sentirlo, a reconocerlo, pero todavía no sabía que había una salida. Y mientras tanto, seguía ahí, en el mismo lugar, en el mismo ambiente, con las mismas ataduras. Pero ahora, con una conciencia diferente, una conciencia que ya no me dejaba en paz. Y fue en medio de esa oscuridad, cuando algo comenzó a cambiar, no de inmediato, no de forma visible, pero sí real. Porque cuando una persona llega al punto donde reconoce que está mal, donde ya no puede engañarse a sí misma, donde ya no puede seguir justificando lo que vive, ahí empieza el principio del cambio. Yo estaba cansado de no tener paz, cansado de no poder descansar, cansado de sentir que algo siempre estaba conmigo, vigilando, presionando, esperando. Ya no había satisfacción, ya no había poder, solo había peso. Y en medio de ese cansancio ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. No fue un ritual, no fue una ceremonia, no fue algo preparado, fue un momento. Sencillo, pero profundo. Estaba solo, en silencio, sin hacer nada, y por primera vez en mucho tiempo. Pensé en Dios. No sabía cómo orar, no sabía qué decir. No conocía la Biblia, no conocía a Jesucristo como Salvador. Pero algo dentro de mí lo buscó, y con mis propias palabras, torpes, quebradas, sinceras, dije algo así como: Dios, si tú eres real, ayúdame. No fue una oración perfecta, pero fue real. Y eso fue suficiente. Porque Dios no responde a la perfección, responde a la sinceridad. Y en ese momento algo pasó. No fue algo espectacular, no fue algo ruidoso, pero fue claro, fue paz. Una paz que yo no conocía, una paz que no venía de ese mundo, una paz que no podía explicar. Por primera vez en mucho tiempo, el peso se detuvo, la presión bajó, el ambiente cambió y dentro de mí algo se encendió. No entendía todo, pero sabía que había una diferencia, que había algo distinto, algo limpio, algo verdadero, y eso me confrontó porque todo lo que había vivido hasta ese momento nunca me había dado eso, nunca me había dado paz. Nunca me había dado descanso, nunca me había dado libertad, solo me había atado. Y en ese instante entendí algo, no completamente, pero lo suficiente, que había otro camino, que no todo estaba perdido, que tal vez sí había salida. Y ese fue el comienzo, no el final del proceso, pero sí el comienzo de mi liberación, porque salir de ese mundo no fue fácil. No fue inmediato, no fue sin lucha, pero ya no estaba solo. Dios había escuchado
Dios había respondido, y aunque yo no lo entendía todo, Él ya había comenzado a obrar mirando hacia atrás. Entiendo algo con claridad. Yo no salí porque fuera fuerte. No salí porque supiera cómo. No salí porque lo mereciera. Salí porque Cristo me buscó, porque su misericordia fue más grande que mi oscuridad, porque su gracia fue más fuerte que mis cadenas, porque su poder es mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. Y si tú estás escuchando esto, si en alguna parte de tu vida sientes que estás atrapado, que no tienes paz, que hay cosas que no puedes controlar, que hay un vacío que nada llena, déjame decirte algo con toda claridad. Sí hay salida. Y esa salida tiene un nombre: Jesucristo. No importa qué tan profundo hayas caído, no importa qué tan lejos hayas llegado, no importa qué hayas hecho, Él puede sacarte, Él puede restaurarte, Él puede darte una vida nueva, pero necesitas dar un paso, así como yo lo di ese día, cuando dije: Dios, si tú eres real, ayúdame. Hazlo tú también. Háblale, búscalo, invítalo a tu vida y verás que Él responde, porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y si este testimonio habló a tu vida, si te ayudó, si te hizo reflexionar, te invito a que no te quedes callado. Apoya este mensaje, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete, porque hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar que sí hay esperanza, que sí hay libertad, que sí hay un Dios que todavía rescata. Y recuerda siempre, la oscuridad puede parecer fuerte, pero nunca será más poderosa que la luz de Cristo